leyendo el Salmo 2. Dos. Pero antes de leerlo vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, una vez más, por poder estar aquí, Señor, en este tiempo, frente a tu palabra, Señor. Te damos gracias por ella, Señor. Gracias porque tú la has preservado durante los siglos para que pueda estar en nuestras manos. Es una muestra más de tu amor para con nosotros, es que no nos has dejado solos, sino que has dejado tu Espíritu Santo y esta guía, Señor, que es tu voz, por la cual guiarnos, orientar nuestras vidas, Señor, y saber, Señor, esperar, acrecentando nuestra fe en ti, Padre. Señor, gracias por cada uno que ha llegado, y queremos, Señor, que tu palabra, Señor, cale en lo más hondo de cada uno de nosotros, que cumpla el propósito para lo cual, Señor, tú la has dejado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer el Salmo 2, vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. La Biblia, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es la palabra de Dios en el sentido que es todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Es la revelación suprema de Dios. Dios tiene varias maneras de revelarse, la creación es una de ellas, pero la primordial es su palabra. Por eso nosotros decimos que creemos básicamente en dos cosas, que Dios existe y que Él se ha revelado a través de su palabra. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, no siempre que leemos la Biblia, leemos lo que Dios dice. Porque en la Biblia habla Satanás, en algunos lugares, hablan los hombres malos, ¿sí? Hablan personas que podríamos llamar que son los extras de la palabra, que están puestos ahí para que las historias puedan cerrar, ¿sí? Y nosotros siempre tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, ver quién es el que está hablando, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la Biblia dice, por ejemplo, que no hay Dios, ¿sí? Pero en el mismo versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. En la Biblia también hablan los necios. Así que tenemos que leer siempre el contexto para saber quién está hablando. Pero lo que nos interesa en esta noche que nosotros vamos a hablar de la profecía y de los salmos proféticos, es esa capacidad sobrenatural que tiene la Biblia de poder ser leída hace 3000 años, de poder ser leída ahora y tener distintos propósitos y distintos efectos en quienes la leen. Y que a pesar de que estos salmos que nosotros vamos a leer, la mayoría es escrito en el más o menos en el año 950 a.C., o sea, quiere decir que hace casi 3000 años que fueron escritos. Lo maravilloso de esto es que mucha de la gente que los leyó no entendió cosas que nosotros podemos entender hoy en día. Y quizás es muy probable que en el futuro haya quienes lo lean y entiendan otras cosas que nosotros no podemos entender. Esa es la capacidad sobrenatural que tiene la Biblia como palabra de Dios, como voz de Dios, para llegar a todos los hombres con un mensaje acorde a su tiempo. Nosotros podemos entender el mensaje que la Biblia tiene para hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros leemos como leíamos en Santiago, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, significaba una cosa para Santiago, significaba otra cosa en el siglo V, significaba otra en el X, significaba otra cosa en el tiempo del Renacimiento y significa otra cosa hoy en día y va a significar otra cosa en el futuro, ¿sí? Pero la palabra de Dios llega a todos los hombres, tiene esa capacidad, que no la tienen
otros libros, porque cuando nosotros leemos otros libros antiguos, nos encontramos que hay un gran abismo entre la generación para la cual fue escrita y la nuestra. En cambio, nosotros fácilmente podemos leer la palabra de Dios y salvo 2 o 3 explicaciones con respecto a cosas que no se usan hoy en día, después todos podemos entender qué es lo que está diciendo, ¿sí? Y cuando hablamos de los salmos, nosotros dijimos que los salmos están escritos en lenguaje de ¿qué tipo? Poético, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de salmos proféticos, tenemos que sumar al lenguaje poético la profecía, ¿sí? 2 cosas distintas, ¿sí? Yo puedo decir un versito y hablar en lenguaje poético, pero si yo en el versito estoy hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, ¿sí? Estoy profetizando algo que va a ocurrir. Y nosotros vamos a encontrar algunos salmos, bastantes, algunos casi completos, que son profecías, que son cosas que van a ocurrir en el futuro o que ocurrieron en el futuro de cuando fue escrito el Salmo. Ahora, por más que esto fue así, en el momento que lo leyeron el Salmo, el tiempo que fue escrito, ¿sí? Igual servía para la gente de ese tiempo. No era que la gente de ese tiempo no podía comprenderlo ni aplicarlo a su vida, ¿sí? Esto es algo impresionante de la palabra de Dios. Nosotros estamos tan acostumbrados a andar con la Biblia y tener la Biblia en nuestra casa y verla apilada por ahí, que no nos damos cuenta de lo fabulosa que es la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios ha sido escrita por Dios de tal manera que sigue teniendo eficacia a través de los tiempos, ¿sí? Cuando hablábamos de profecía, no sé si se acuerdan, cuando estudiábamos el libro de Daniel, los pocos que han quedado de ese tiempo, decíamos que el profeta escribe sobre cosas que él no entiende, casi nada. El profeta ve hacia el futuro como un hombre puede mirar las montañas. Cuando nosotros miramos las montañas, vemos una montaña que está adelante y después vemos otra montaña que está atrás y después vemos otra montaña que está más atrás y decimos, bueno, esas son las montañas y podemos decir, ahí hay 3 montañas, pero lo que no vemos es lo que hay entre medio de las montañas, ¿sí? No sabemos si hay un valle que mide 10 kilómetros, 20 o 15 entre las montañas. Yo he estado en la línea sur rionegrina, ¿sí? Por acá yendo para Comayo, por allá, y en Comayo se ve el Lanín. Y uno puede mirar y decir, uy, allá hay una montaña. Ahora, esa montaña que se ve desde Comayo está lejísimos, ¿sí? Está casi 400 kilómetros de Comayo. Uno ve una montaña y uno puede pensar que es una montaña chiquitita que está cerca, ¿sí? Pero en realidad es una montaña muy, muy grande que está lejos. Y el que ve, si no tiene un conocimiento previo, no sabe todas esas cosas. Entonces el profeta recibía de Dios palabra y escribía cosas, pero él no entendía cuándo iban a ocurrir esas cosas, cómo iban a ocurrir, qué cosas iban a ocurrir entre medio de esas cosas. Por eso que es necesario conocer todo esto acerca de la profecía, para que nosotros al leerla podamos entender que a pesar de que tenemos algunas pistas de que cuando van a ocurrir estas cosas, que algunas ya han ocurrido, no podemos tener certeza de cuándo. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 2. En realidad hoy vamos a estudiar 2 salmos que son el 22 y el 83. Pero vamos a leer el Salmo 2 para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Alguien quiere seguir? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Otro sigue rápido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero hoy he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el secreto, Yo publicaré el secreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme reverencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Olvida que va a continuar el día ligado con el don. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muy bien. Ahí tenemos el Salmo 2, el segundo Salmo. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el Salmo 1 dijimos que el Salmo 1 era como un preámbulo de todos los salmos? Que los salmos eran el libro de canciones del pueblo de Israel y que el Salmo 1 explicaba cómo había que adorar a Dios, cómo que había que usar estos salmos. Pero este es el segundo, ¿sí? El segundo Salmo. Y ya en el segundo Salmo encontramos cosas que son extrañas, ¿sí? Encontramos cosas que son extrañas. Porque uno puede leer este salmo y dice, bueno, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Y en todos los tiempos de la historia la gente se ha amotinado, ¿sí? ¿Ustedes conocen gente que se ha amotinado? Sí. Hoy gente se ha amotinado, mañana se amotinarán y se seguirán amotinando mientras que la tierra sea tierra. En algún lugar va a haber alguien que se amotine, ¿sí? Y después dice que los pueblos piensan en cosas vanas. ¿Cuándo pasa esto? Todo el tiempo. Todo el tiempo piensan cosas vanas. Entonces, ¿podemos ubicar históricamente este salmo? No. No podemos decir, esto era en tiempo de David, o fue en la Edad Media, o el tiempo de Jesús, o ahora o la semana que viene. Siempre queda bien. Siempre queda bien. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido. Oepa, acá ya cambió la cosa. Ya no es un momento cualquiera. ¿Sí? Está hablando de gente que se levantarán, se pondrán de acuerdo, consultarán unidos, ¿contra quién? Contra Dios, ¿sí? Contra Dios. Ahora, ¿ustedes conocen algún momento de la historia donde los reyes de la tierra se pusieron de acuerdo contra Dios? Contra su ungido, dice que Jesús, sí. Contra Jesús, bueno, vamos a ver, pero que haya ocurrido históricamente, ¿sí? Hicieron se reunieron en algún lugar todos los reyes de la tierra y dijeron, bueno muchachos, vamos a pelear contra Dios. No, no pasó nunca. Todos no, algunos sí. Todos no, algunos sí, puede ser, pero contra Dios, estamos diciendo. Contra Dios. Que Dios estuviese en algún lugar y que ellos pudieran ir a pelear, ¿sí? Me parece que no. Y después dice, contra Jehová y contra su ungido, ¿sí? Nosotros podemos pensar que el ungido de Jehová es ¿quién? Jesús, ¿sí? Nosotros como cristianos lo primero que pensamos que es Jesús. Ahora, en tiempo de David, ¿quién era el ungido de Jehová? David, porque lo habían ungido para ser rey. Entonces, en ese momento podría pensar la gente que leía el Salmo, no, acá está hablando de ponerse en contra de David. Ahora, David podría ser agrandado, pero no tan agrandado como a pensar que todos los reyes de la tierra se habían puesto de acuerdo para pelear contra él, ¿no? Y después dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿sí? Como que Dios y el ungido de Jehová tenía sometido a los pueblos de la tierra, ¿sí? Y los pueblos de la tierra deciden romper esas ligaduras, ¿sí? Y sacarse de encima de esas cuerdas. Y dice que el Señor, el que mora en los cielos, se reirá, se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira, ¿sí? Y después dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión,
mi santo monte, ¿sí? Dijimos que el monte de Sión, que se menciona muchas veces en la Biblia, es el monte donde está, ¿qué ciudad? Jerusalén, ¿sí? La ciudad de Jerusalén. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? Ahora, ya se está complicando para que sea David, ¿sí? ¿Puede decir David esto? No. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y después dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En ningún momento en el pacto que Dios hizo con David, en ningún momento le dice que le va a dar todo el mundo. Dice, los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alengraos con temblor. Y después aclara la profecía, ¿sí? Honrad al Hijo, y el Hijo está con mayúscula, ¿sí? Acá no nos cabe ninguna duda que se está refiriendo a quién. A Jesús. ¿Había nacido Jesús? ¿Cuánto faltaba? 950 años para que Jesús naciera cuando se escribió esto, ¿sí? No había nacido. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Quiere decir, estamos haciendo una rápida interpretación de la profecía del Salmo 2. Rápida, muy rápida, porque no nos vamos a quedar en el Salmo 2. Está hablando de un momento histórico donde los pueblos de la tierra se ponen de acuerdo para ir en contra de quien está reinando, que es el Hijo, el ungido de Dios, ¿sí? Y que es Jesucristo. Y eso solamente va a ocurrir cuando reine Jesús sobre esta tierra, que en eso todavía no pasó, y va a pasar en el futuro, y va a haber una gran batalla que se va a llamar el Armagedón, y bueno, no tenemos tiempo de entrar en esa profecía de que es algo que va a ocurrir en el futuro, pero está escrito en un salmo, en el segundo salmo, ¿sí? Entonces a veces nosotros tomamos los salmos muy ligeramente y seleccionamos de los salmos algunos versículos que decimos, bueno, para mi vida espiritual, me ayuda a dormir, el otro me ayuda a animarme, el otro lo usamos como pastilla, ¿no? Y no sabemos que entre los salmos, ¿sí? Que entre los salmos hay palabra profética, ¿sí? De cosas que van a ocurrir. Y como ya veremos, cosas que van a ocurrir dentro de no mucho tiempo. Por eso hoy en día, este salmo es mucho más interesante que el tiempo de David, porque está hablando de cosas que van a ocurrir pronto, o mucho más cerca que en aquel tiempo, ¿sí? Muy bien, vamos al Salmo 22, que es el primero de los salmos que vamos a analizar. Esperamos que trague Claudio y entre Andrea y Claudio, Andrea y Claudio lo van a leer un versículo cada uno. ¿Sí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Llamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a la espalda de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, y mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Muy bien, tremendo salmo. Si nosotros tuviéramos que estudiar este salmo versículo por versículo, podríamos estar de acá hasta Navidad tranquilamente con toda la enseñanza que encontramos en este salmo y con todas las profecías. Pero hoy nos vamos a concentrar en las profecías, ¿sí? ¿Qué es una profecía? Algo que se ha contado pero todavía no pasa. Muy bien, algo que se ha contado pero que todavía no pasa. ¿Qué más? La visión que pone Dios en la persona que la realiza. Muy bien, es una visión que pone Dios en las personas que dan la profecía. ¿Qué más? Y van a ocurrir así. Van a ocurrir así, ¿sí? Van a ocurrir así. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa podemos decir de acerca de las profecías? Que se confirman en otros lados, en otras partes de la Biblia. Se confirman en otras partes de la Biblia. Muy bien. Generalmente las profecías, ustedes los que están más acostumbrados a leer la palabra de Dios, las profecías generalmente, salvo las que hablan de Jesucristo, se refieren a una sola persona o generalmente se refieren a varios o a muchos o a multitudes. A multitudes. Generalmente se refiere a mucha gente la profecía, ¿sí? Son menos las profecías particulares que se refieren a una sola persona y generalmente las profecías que se refieren a un solo ser o a una sola persona se refieren o a Jesucristo o a Satanás. ¿Sí? Y hay muy pocas profecías que vamos a encontrar en la palabra de Dios que se refieren a personas particulares. Por ejemplo, hay profecías que se refieren a Juan el Bautista, que era una persona, ¿sí? Y esto nos da la pauta de cómo utiliza Dios las profecías, ¿sí? Y va esto en contra y nos hace alertar a nosotros de aquellos profetas que usan la profecía como un horóscopo, ¿sí? Para las personas, ¿no? No, porque el Señor te dice y agarra y le dicen a la persona qué le va a pasar la semana que viene, o con quién se tiene que casar, o ese tipo de cosas, ¿sí? Evidentemente que las profecías, las encontramos en la palabra de Dios, son utilizadas por Dios, pero son con un propósito de manifestar
la soberanía y los propósitos de Dios para el mundo. Son hechos trascendentes que van a ocurrir, que van a afectar a todos. ¿Sí? La predicación de Juan el Bautista hablaba de un hombre, pero era algo que iba a afectar a la nación, al pueblo de Dios, a la nación de Israel. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender también cómo Dios utiliza, ¿sí?, estas herramientas que están en la palabra de Dios, cómo Dios las utiliza. Y esto nos va a servir a nosotros para saber, cuando alguien viene con una profecía, para poder comprender si esta profecía viene de Dios o no viene de Dios. ¿Cuál sería el propósito de Dios de mandarme una profecía sobre algo que ya está escrito en su palabra? Supongamos, ¿no? O sea, si viene alguien y me dice, o le dice a una señorita, a un muchacho, no te tenés que casar porque esa persona no es cristiana, ¿no? Viene un profeta y le dice, el Señor te dice que no te cases porque esa persona no es cristiana. ¿Es necesario que venga un profeta para eso? Ya está en la Biblia, sí. Como definición, profecía, la palabra, ¿qué significa? La palabra profecía tiene el mismo significado que la palabra predicación. Decir lo que Dios dice. Claro, es lo que Dios dice, ¿sí? Y generalmente lo que Dios dice tiene el efecto de alertarnos en cuanto al futuro. Si yo predico el domingo, ¿sí?, de Juan 3:16, y yo digo, de tal manera, Dios dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, ¿de qué está hablando? ¿De qué tiempo? Futuro. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo a la gente, hey gente, crean en Jesús, porque si no, en el futuro se van a perder. Y entonces estoy profetizando. Y si no, pero está predicando. No, estoy profetizando de lo que va a pasar. Está en la palabra de Dios, yo lo estoy profetizando. ¿Sí? Tenemos la palabra profética. Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, si yo quiero profetizar con certeza, ¿qué le tengo que hacer a la gente? Decirle la palabra. O sea, eso que dicen, tengo algo profético para vos. Claro. No es bíblico. O sea, no es bíblico cuando esto no tiene que ver con la obra de Dios. ¿Sí? La profecía en la Biblia siempre tienen que ver con algo que Dios va a hacer con una iglesia, con su pueblo, ¿no? Algo importante de Dios, ¿sí? Algo que Dios va a hacer importante. ¿Por qué? Porque para que nosotros andemos en la voluntad de Dios, Dios ha dejado este libro. ¿Para qué va a dejar este libro si podía usar personas que vengan y nos digan, mirá, Dios te dice esto? ¿Por qué? Porque Dios dejó este libro porque quería justamente lo que dice Juan, que nosotros tengamos la palabra profética más segura, porque si yo voy y le digo, tengo esta palabra para vos, y viene otro y te dice otra palabra distinta, como ha ocurrido infinidad de veces que me han contado, ¿no? ¿A quién le crees? La palabra profética, ¿no? Bueno, hay toda una regla allí en Isaías de cómo analizar las profecías de los profetas, y la Biblia, en muchas partes de la palabra encontramos advertencias sobre los falsos profetas, ¿sí? Tenemos que tener cuidado porque en los postreros tiempos vendrán falsos maestros y falsos profetas. Entonces, ¿cuál es la forma más segura? La palabra. ¿Hay escuela de profetas? Hay escuela de profetas. Sí, pues, de falsos profetas. Escuela de falsos profetas. Muy bien. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se dice en arameo este versículo? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Cómo sabemos eso? Lo dijo Jesús en la cruz. Jesús dijo estas palabras en la cruz. ¿Sí? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Y qué significaba esto? Que en un momento determinado, ¿sí? En un momento determinado, y si quieren tomamos como referencia el Salmo 2, el ungido, el Hijo, aquel a quien Dios le iba a dar todo el poder y toda la potestad, en un momento determinado estuvo completamente desconectado
de Dios, desamparado de Dios. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que una persona está desamparada? Cuando no tiene ningún punto de referencia donde ampararse. ¿Sí? Donde no tiene puerta que golpear, persona con quien hablar, a quien recurrir, solo absolutamente en el mundo. Y en este caso, de una persona, nosotros encontramos a una persona desamparada, sola en el mundo, y le vamos y le hablamos de Dios. ¿Y qué le decimos? Dios te ama. ¿Sí? Bueno, pero en el caso de Jesús, Dios lo había desamparado. Estaba solo en el mundo y Dios lo había desamparado. Él, que era el Hijo de Dios, sabía que en ese momento que Él estaba en la cruz durante 3 horas, nosotros no podemos entender ni por las tapas ni por asomo qué significó para Jesús, santo, eterno, que existió desde siempre, que siempre vivió en la gloria con el Padre, que dejó la gloria para venir a rescatarnos. Ni creo que el Jesús humano podía comprender en su totalidad qué iba a significar esto de estar desamparado, porque eso que ocurrió en ese momento no volvió a ocurrir nunca, jamás, ni nunca, jamás. Va a ocurrir y fue por amor de nosotros, Él lo hizo por nosotros. No fue una exhibición de lo que Dios puede hacer, sino que Jesús voluntariamente se expuso a la peor cosa que le podía pasar en toda la historia de la existencia de Dios, no de la nuestra. En toda la historia de la existencia de Dios no había situación peor que quedar desconectado desde el Padre. Nosotros sabemos que Dios es un Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hubo un momento, un solo momento histórico en que la Trinidad dejó de serlo, por 3 horas. Cuando Jesús estaba en la cruz cargando nuestros pecados, porque Dios es un Dios santo y no puede haber en él pecado. Y como Jesús en la cruz cargó nuestros pecados, Dios durante 3 horas disolvió la Trinidad. Y Jesús quedó solo. Y dijo, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no podemos entender esto, ni podemos, como no podemos explicar la Trinidad, mucho menos podemos explicar esto. Pero es lo que ocurrió. Ahora Dios se lo había revelado a David 950 años antes de que Jesús naciera. ¿Cuáles iban a ser esas palabras? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después sigue el salmista escribiendo, porque, como decíamos al principio, él escribía, no sabía lo que estaba escribiendo. Dios le estaba revelando profecías y él escribía y él no tenía idea. ¿Sí? Quizás cuando David escribió esto pensó en algún momento en que las cosas le iban mal. ¿Sí? Ahora, yo nunca me olvido cuando leo los salmos, y creo que ustedes tendrían que hacer lo mismo, que los salmos son canciones. ¿Sí? ¿Cantamos alguna vez esto nosotros? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién se le ocurriría cantar en la iglesia esto? A nadie. Sí. Sí, yo también lo cantaba esa parte. Sí, repitiendo, no, yo sé toda la canción. Sí, la sé completa. Sí. Se cantaba para Semana Santa. Sí. Es más, si quieren después la puedo cantar. Sí. Pero David escribía esto como una canción y sin embargo estaba profetizando lo que Jesús iba a decir en la cruz. ¿Sí? Y él sigue escribiendo, Dios mío, clamo de día, Llegamos al versículo 6.
Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Sí? ¿Qué era David? No, es rey. Era rey. David era rey. ¿Sí? Era rey. Está bien que David tenía una revelación especial acerca del corazón de Dios y cómo Dios pensaba, pero él iba a cantar una canción como rey, si no fuera que Dios le daba esta letra, que dijera que él era un gusano y que era despreciado del pueblo, ¿no? ¿Ustedes se imaginan a Cristina cantando esta canción? ¿Sí? ¿O algún político que quiere ganar una campaña? Soy gusano, ¿no? No pega con una campaña política. Cero marketing. Cero marketing, exactamente. Dice que todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, ¿sí? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Sí? ¿Cuándo pasó esto? Cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Qué decía la gente? A otro salvó y salvaba tanto. Claro, que se salve. ¿Sí? Y Los mismos ladrones que habían puesto. los mismos ladrones que estaban a los costados de él. ¿Sí? Decían esto. A ver quién es el primero que encuentra un versículo y me lo lee de esto que dijimos. ¿Vale? De esto de que la gente le decía cosas cuando él estaba en la cruz. En cualquiera de los cuatro. Ni siquiera estás... Si tú eres el Hijo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro diciendo, ni siquiera estar de la misma condenación. Ahí nomás, esa parte. ¿Otro? ¿Que tenga otra frase distinta? Mateo 27:43. Sí. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque Él ha dicho, soy hijo de Dios. Muy bien. ¿Alguna otra? De esta manera también los principales sacerdotes, estableciéndole a los escribas y los fariseos, y los ancianos hacían, estableciéndole, otro salvó a sí mismo. Muy bien. A ti mismo, pues se puede salvar, si eres rey de Israel, desciende de la cruz. Muy bien. ¿Ustedes ven en estos versículos a David? Yo no lo veo. ¿No? No lo veo a David. Esta es una profecía clara de lo que iba a ocurrir en la cruz. ¿Sí? Clarísima. De lo que estaba pasando en ese momento de la cruz. Es más, nosotros podíamos tomar, no cometeríamos un sacrilegio, ¿no? Pero podíamos tomar el pedazo de Salmo y pegarlo entre medio de alguno de los evangelios, la parte esa. Porque completarían el relato. ¿Sí? Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Muy bien, seguimos leyendo y en el versículo 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este es un versículo que complementa el número 1, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el sentimiento de Jesús cuando estaba lejos del Padre. Después dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Basán era una zona de Palestina donde habían prados y se criaban los toros más bravos, ¿sí? Los mejores toros y los toros más bravos, y eran el símbolo de la fuerza, ¿sí? Y él dice, todo lo fuerte, lo más fuerte que existe en el mundo, se ha vuelto contra mí, cuando dice esto. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han rodeado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Quién es en la Biblia el león rugiente? Satanás, ¿sí? Que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿sí?
Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Si nosotros pudiéramos leer ahora qué es lo que pasa cuando un hombre es crucificado y colgado, ¿sí? Allí en la cruz, vamos a ver que esta es una de las consecuencias de la crucifixión, ¿sí? Los músculos van perdiendo la tensión, se van relajando, dejan de poder sostener el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo literalmente cuelga. Nosotros sabemos que nuestro hueso, nuestro esqueleto se mantiene en su lugar por los músculos y por los tendones, ¿sí? Todo el sistema articular que tenemos que nos mantiene las cosas en su lugar. Cuando alguien está colgado en la cruz, ¿sí? El cuerpo va perdiendo esa tensión muscular y se empieza a descontar, ¿sí? Empieza a perder la capacidad de mantener los huesos en su lugar. Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Los médicos dicen que cuando le clavan a Jesús, la lanzan en el corazón y del corazón sale sangre y agua. Esto demuestra que literalmente su corazón se rompió. Él murió de un paro cardíaco por rotura de corazón, antes de que le clavaran la lanza en el costado. Este fue el motivo de su muerte, ¿sí? Y dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Un tiesto era un pedazo de jarra o de cerámica, ¿sí? De arcilla, ¿sí? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Alguna vez le pasó esto a David? ¿Le han agujereado las manos y los pies? No. Imposible. ¿Ustedes creen que los romanos inventaron la crucifixión porque habían leído el Salmo 22? No. La crucifixión salió de la mente maligna de algún romano que quería hacer el mayor daño posible, ¿sí? Era un método de muerte, de condena de muerte romano, no judío. ¿Por qué? Porque para los judíos, aquel que era colgado de un madero era maldito, ¿sí? No utilizaban ese tipo de muerte. Pero los romanos lo implementaron, no solamente para Jesús, sino para miles y miles que fueron crucificados. Si alguno de ustedes vio alguna vez, ahora hay una serie nueva en la televisión, hay 2 o 3 versiones de la película Espartaco, que es una rebelión de esclavos contra Roma, ¿sí? Los esclavos se rebelan contra el poder romano y tratan de tomar Roma, pero al final son vencidos, ¿sí? Miles de esclavos fueron crucificados, ¿sí? Fueron muertos por crucifixión, ¿sí? En represalia por el intento ese de rebelión, ¿sí? Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan. Y después el versículo 18 dice esto también, ¿no? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿sí? ¿Ustedes creen que los soldados romanos que se repartieron la ropa de Jesús habían leído el Salmo 22? Los romanos no les interesaban la escritura, no tenían ni idea de qué significaba esto, y era sumamente improbable que alguien se disputara la ropa de un hombre crucificado, ¿sí? La Biblia dice que la túnica que usaba Jesús era una túnica muy especial porque estaba tejida en una sola pieza, no tenía costuras, ¿sí? Y entonces era una pieza muy preciada y por eso los romanos se la disputaron entre ellos, ¿no? Echaron suerte para ver quién se quedaba con ese pedazo con eso que había quedado de Jesús. Por supuesto que para los romanos
era un judío muerto más, ¿sí? No tenía ningún significado supersticioso ni nada por el estilo. Ellos decían, bueno, si podemos sacar algo de esto, ya que tenemos que estar acá al rayo del sol custodiando esto que se está crucificando, nos vamos a llevar esta ropa. Hay una película, El manto sagrado, no sé si me Sí, sí. Muy bien. Después vamos a... disculpen que nos vamos versículo por versículo. En el versículo 27. Ahora, todo lo que nosotros hemos leído de lo que ha pasado en la cruz, ¿sí? Hay otros salmos, por ejemplo el Salmo 69, si vamos al Salmo 69, rápidamente. A ver si encuentro el versículo... Acá, en el versículo 21, 69-21. ¿Alguien quiere leerlo? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Bueno, ahí tenemos completando otro momento de la cruz, ¿no? Cuando a Jesús le dan a beber vinagre en su sed. Todo esto que ocurrió en la cruz y que fue profetizado en los salmos, ¿sí? Es lo que cambió para siempre la historia de la humanidad. Es lo que cambió para siempre nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros. Lo que ocurrió allí en la cruz cambió completamente nuestra historia, porque en ese momento en que Jesús estuvo separado de Dios durante 3 horas, ¿sí? Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. El pecado que vas a cometer mañana, Dios lo cargó sobre la cruz. Así que pensalo bien antes de cometerlo. Todo lo que vamos a hacer contra Dios de acá al futuro, Dios ya lo cargó en la cruz de Jesús. Y todo lo que hicimos. Nuestros pecados fueron los que provocaron la muerte de Jesús. Cada uno de nuestros pecados son los que provocaron su muerte. Este salmo, como todos los relatos de los evangelios y otros tantos relatos proféticos, Isaías 53, que vamos a leer el domingo en la lectura bíblica, Isaías 53 nos habla de lo que pasó con Jesús mientras que estaba en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Nosotros, si queremos saber cuál es la profecía más importante de la Biblia, la profecía más importante de la Biblia es la que nos habla acerca de Jesús. Porque Dios se tomó el trabajo de decirle a Eva, allá en la creación, ¿sí?, que la simiente de la mujer iba a destruir a la serpiente. Y ahí ya le estaba hablando de Jesús. Se encargó de decirle a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí le estaba hablando de Jesús. Y así a través de toda la Biblia Dios fue revelando. Y a David le reveló detalles de la crucifixión de Jesús. Ahora nosotros no vamos a cometer el gran error de la Iglesia Católica de quedarnos con la imagen, con el show de la crucifixión, con lo impactante de la crucifixión, y no comprender cuál es el significado de la crucifixión. ¿Sí? Porque todos nosotros podemos tomarnos un tiempo en nuestra semana para lamentarnos sobre la crucifixión, ¿sí?, y pensar que así estamos valorando la obra de Jesucristo, ¿sí? A mí lo que más me duele de la crucifixión, lo que más me duele, no fueron ni las espinas, ni los latigazos, ni toda la sangre derramada, ni que los huesos se descoyuntaron, ni que tuvo sed
ni que todos estaban en contra de él, ni que Dios lo desamparó. A mí lo que más me duele de la crucifixión es que fue por culpa mía. Y es lo que cada uno de ustedes tiene que entender. Que Jesús fue muerto por nuestra culpa. Y eso nunca tenemos que olvidarnos, porque el día que nos olvidamos de eso, caemos en la banalidad del catolicismo. Caemos en el crucifijo con el Jesús muerto. Y nos olvidamos de que ese Jesús está allí, representado, murió por mi culpa. Y siempre va a ser mi culpa. Por más que Dios nos haya justificado, nunca va a dejar de ser mi culpa. Por eso que esto es fundamental. Y no tenemos que quedarnos ahí. Por eso que el Salmo sigue. Y dice, en el versículo 27, dice, se acordarán de esto y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Acá viene la profecía de lo que va a ocurrir con la crucifixión. Van a mirar la crucifixión, se acordarán de lo que pasó, será predicada la cruz, ¿no? Como decía Pablo, ese es nuestro mensaje, la cruz. Nosotros vamos a la gente y le predicamos la cruz, no le decimos, no, nosotros tiene que venir a nuestra iglesia porque somos una iglesia con buena onda, va toda gente macanuda, unos tipos bárbaros, unas mujeres excelentes, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir a la gente y decirle, ¿sabes qué? Jesús murió en la cruz por vos, por tu culpa, para que tus pecados sean perdonados y vos puedas arreglar tus cuentas con Dios. Y le explicamos eso, y cuando la gente se acuerda y cae en la cuenta, entonces se vuelven a Dios. Dice, se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Podía creer David en su más remota cabeza, en lugar de su cabeza, que en algún momento todos los confines de la tierra se iban a volver a Jehová? No. David estaba peleando con los filisteos incircuncisos, con todos los pueblos que lo rodeaban, ¿sí? Que querían destruirlo. ¿Qué quería hacer David con los que estaban alrededor? ¿Convertirlos? No existía convertirlo. Había que, al que no se sosegaba, lo matamos. Era así el asunto. ¿Sí? Era así. Era así. Entonces, este versículo está hablando de lo que va a pasar, iba a pasar después de la crucifixión de Jesús. Lo que está pasando ahora, que cada vez que nosotros predicamos de la cruz a la gente y le decimos, Jesús murió en la cruz en tu lugar, la gente se vuelve a Dios y comprende la razón de esa muerte. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones. Acá queda bien en claro que está hablando de gente que no es judía. ¿Sí? Inconcebible en ese momento. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Sí? Y después empieza a decir cosas más raras y más profundas. ¿Sí? Dice, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. ¿Quiénes son los que descienden al polvo? Los muertos. Los muertos dice que se van a postrar delante del Señor. Es lo que dice Filipenses 2, que toda rodilla se doblará. Van a resucitar, pero ¿para qué? Para postrarse delante de él, para doblar la rodilla. ¿Sí? Dice, aún el que no puede conservar la vida de su propia alma, y por si queda alguna duda que no eran los muertos, ahí está. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, y acá viene la predicación, ¿sí? Vendrán y anunciarán su justicia a quién? A pueblo no nacido. ¿Qué le parece esto una idea del siglo 950 a.C.? Esto de anunciar a alguien que no nació, esto es profecía pura, ¿sí? Esta verdad va a ser publicada, anunciada, predicada a aquellos que no nacieron, ¿sí?
¿Se acuerdan cuando Jesús oraban? No solamente te pido por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Y ahí estaba Jesús orando por nosotros que todavía no habíamos nacido, faltando 2000 años para que nacieran. Y Él ya estaba orando por nosotros. Y acá en el Salmo está la profecía de cómo la cruz iba a ser anunciada a la posteridad. ¿Sí? Bueno, esta es una interpretación profética del Salmo 22. O sea que a David se lo puede llamar profeta. A David se lo puede llamar profeta, ¿sí? Porque él recibió una visión de la cruz, la profetizó. No sabemos si la entendió, ¿sí? Probablemente no. Y la tenemos en el Salmo 22. A veces pensamos que las profecías están en Ezequiel, en Daniel, ¿sí? Bueno, pero ustedes dicen, bueno, pero en Ezequiel y Daniel tenemos unas profecías más grosas, como las que vimos de los últimos tiempos, ¿sí? De lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿sí? Por ejemplo, cosas como esta que dice acá, esta noticia, ¿no? Que esto pueden leerlo todos los días en los diarios. La única solución a la crisis en Gaza es la destrucción de Israel, dice el ayatolá iraní. Vamos a cazar a los israelíes de casa en casa, dice el general iraní Hossein Salami, nada que ver con el embutido. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó que la única solución para la región es la destrucción de Israel. Dijo que la confrontación armada debe expandirse más allá de Gaza y que el ejército iraní podrá destruir el sistema de defensa antimisiles de Israel, llamado cúpula de hierro. La guerra en Israel ha matado a más de 1 millar de palestinos y desea de israelíes. La ONU exigió un alto en fuego, pero Hamas, que controla Gaza, ha violado todos los intentos en las últimas semanas. Estos crímenes están más allá de la imaginación y muestran la verdadera naturaleza del régimen de los lobos y asesinos de niños, cuyo único remedio es su destrucción, dijo el ayatolá a la agencia de noticias FABAT. El subcomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán se comprometió a iniciar una venganza contra Israel. Ustedes, pueblo de Israel, son árboles sin raíces que fueron plantados en tierra islámica por los británicos, sentenció el general. Esta declaración bueno, seguimos. Dice, vamos a perseguirlo de casa en casa y vengar cada gota de nuestros mártires por derramar sangre palestina. Después dice, el imán dijo que Israel deberá ser borrado de la faz de la tierra, por lo que dio un verdadero mensaje para el mundo. Este mensaje encendió a los musulmanes y se convirtió en un concepto en las calles de Siria, el Líbano y Palestina. Salmo 83. ¿Noticia de hoy eso? Noticia del 15 de agosto. No, de hoy. 27 de agosto. De hoy, 27 de agosto. No, porque decían que había cesado el fuego. Salmo 83. Por decapitar a otro. Esto no para. Su mamá estaba hablando por él. Dice el Salmo 83, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos. Y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo, y han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín, en el arroyo de Sisón, que perecieron en Edom. Todos fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitales como a Oreb y a Seb, como a Seba, a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlo como torbellino, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad,
atárralos con tu torbellino, llena su rostro de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre la tierra. Muy bien, nos llama la atención de este salmo que dice que destruyámoslo, dice el versículo 4, para que no sean nación, para que no haya más memoria del nombre de Israel. Y después empiezan a aparecer un montón de pueblos, ¿sí? Yo tengo acá una ayuda en memoria, varios los conozco, pero las tiendas de Edom, ¿sí? Los edomitas son los palestinos y el sur de Jordania, ¿sí? Los que están ahora en la franja de Gaza, ¿sí? Los ismaelitas, que son los descendientes de Ismael, son, por un lado, todos los pueblos árabes, pero especialmente los que viven en la zona de Arabia Saudita, ¿sí? Los moabitas, son los palestinos y el centro de Jordania. Los agarenos, los descendientes de Agar, ¿se acuerdan de dónde era Agar? Esposa de Abraham. Sí. La sierva egipcia, ¿sí? Los agarenos son los egipcios. Jebal es el Hezbollah, o sea, todo este movimiento anti-israelita que está en el Líbano, ¿sí? En el norte del Líbano. Amón, todo está en Palestina y norte de Jordania. Amalek, los árabes del área del Sinaí, entre Israel y Egipto, ¿sí? Los filisteos, Hamas y la franja de Gaza, toda la costa de Israel. Tiro, Hezbollah y sur del Líbano, ¿sí? Y Asiria, Siria y el norte de Irak, ¿sí? Todos estos pueblos en el Salmo 83 decían que no querían que Israel fuese nación, que fuese destruido y borrado de la faz de la tierra, ¿sí? Exactamente lo que está pasando en este momento, 3000 años después. Esto lo podemos leer en los diarios todos los días. Todos los días te compran el diario, abren en internacionales y van a escuchar hablar de Hezbollah, de Hamas, de Siria, ¿sí? Hoy en día en Damasco, ¿sí? Damasco es una ciudad que hoy tiene 7 millones de habitantes, que tiene problemas, hace unos 3, 4 años comenzó en toda la zona del Medio Oriente una cosa que se llama la primavera árabe, donde todos los pueblos árabes se rebelan contra sus gobiernos. Y entonces, los gobiernos, cuando quieren dejar contento al pueblo, ¿sí? Atacan a otro. ¿Y a quién atacan? A Israel, porque sabe que todos los árabes y todos los pueblos que están por ahí odian a Israel. Entonces, para dejar contento al pueblo, atacan a Israel, ¿sí? Así que Irán está pensando en destruir Israel, Irak está pensando en destruir Israel, Siria está pensando en destruir Israel, el Líbano está pensando en destruir Israel, Egipto está pensando en destruir Israel, todos los pueblos árabes están pensando en destruir a Israel, ¿sí? Y hasta hace poco más de 50 años esto no podía pasar, ¿sí? ¿Por qué? Israel no existía. Recién en el año 1948 Israel fue reconocido como Estado y los judíos volvieron a su tierra, ¿sí? Así que en estos últimos años, en la historia de la Biblia, 50 años no es nada, 60 años no es nada, 100 años no es nada, ¿sí? Recién en estos últimos años se está cumpliendo esta profecía, ¿sí? En que todos los pueblos árabes que siempre se han odiado, ¿sí? Que siempre se han odiado entre ellos y se han peleado entre ellos, están de acuerdo en una cosa: hay que destruir a Israel, ¿sí? Israel es una de las potencias armamentistas de la tierra. Dicen los que saben que nadie tiene más armas nucleares que Israel. Así que
Hay una razón por la cual los árabes no atacan a Israel. ¿Sí? No es que se están reservando porque son moderados, ¿no? Tienen miedo. Evidentemente que todas las guerras anteriores que han emprendido contra Israel las perdieron. Justamente la franja de Gaza, los árabes la perdieron cuando atacaron de sorpresa a Israel. Israel no estaba en la franja de Gaza. Ellos vinieron a atacarlo de sorpresa y Israel se quedó con la franja de Gaza. Así que saben, ¿sí? Hasta no sé si leyeron en los diarios, que los mismos israelitas, ustedes no piensen que los israelitas hoy en día son gente muy creyente en Dios, ¿sí? Para nada. Pero ellos mismos dicen que los misiles que tiraban sobre Israel, el viento se los llevaba al mar y caían en el mar. ¿Sí? Sí, salió, sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto que Dios protege a Israel? ¿Que Dios le cae simpático a Israel? ¿Le gusta que Israel mate niños? No, Dios no puede negarse a sí mismo y Él dijo que iba a bendecir a ese pueblo y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Le hizo una promesa a Abraham y la va a cumplir. Pase lo que pase, la va a cumplir. Digan lo que diga el Facebook, la noticia, lo que digan, va a pasar. Pero esto es una señal de que nuestro Señor viene. ¿Sí? Esto es una señal de que Jesús viene y viene pronto. ¿Sí? No es la única señal de que Jesús viene pronto. ¿Sí? Nunca nos pasó a nosotros, los cristianos, cosas como la que están pasando hoy en día, que la gente nos pide por favor que vayamos a predicarle la palabra. No, venga a mi casa, no vaya, venga a mi casa a predicarme. ¿Sí? Claro, en un ratito. Esperaban 20, 25 con optimismo y eran, según los cálculos más optimistas, 100 que escuchaban. ¿Sí? Y que por ahí lo triste de la pena que te da es que ellos están endurecidos de tal manera, y otra de la cantidad de niños, de gente que está muriendo, y no entienden tampoco. Sí, no entienden, o sea, no van a entender, evidentemente que no van a entender, ¿no? Hoy, entre las otras noticias que leí, es que la solución que le quieren dar al conflicto es crear el Estado palestino, o sea, dar una calidad de Estado a los palestinos y nombrar capital del Estado palestino, pero ya, ¿sabes qué? Los judíos nunca van a querer semejante cosa, o sea que va a ser una guerra. Y armaron un grupo para juntar la plata para construir el templo, todos los que tienen mucho dinero. Pero ellos están en guerra simplemente porque no se quieren, o porque se pelean en algún pozo de petróleo. No, ahí no tiene nada que ver el petróleo. Eso lo sabemos nosotros, pero ellos, por eso mismo, por odio y todo claro, ahí no tiene nada que ver el petróleo. Esta es una historia que viene desde Abraham, desde Ismael, Isaac, y desde ahí ha sido toda la vida. ¿Sí? Pero esto está relacionado con la venida de nuestro Señor. Nuestro Señor va a venir. Los cristianos están siendo perseguidos hoy en día ahí en esos países árabes. Le marcan la N de Nazaret. Exactamente. Exactamente. Eso está pasando hoy en día. 1 millón de cristianos han salido de Irak en estos últimos días. 1 millón de cristianos han salido. ¿Sí? Están pasando cosas. Y Dios está haciendo milagros también, porque hay unos médicos cristianos que se contagiaron de esa enfermedad y el Señor los sanó y vuelven a ir a los lugares donde... En África. ¿Sí? Está cerrada ahora está cerrada. En la zona de conflicto. Lo que yo me causaba un poco de error, o sea, con el tema del ébola. Se busca cómo no se esparza, nunca se buscó llegar a una solución amplia. Lo único que se piensa es que no llegue acá. Si pudieran hacer un paredón alto todo alrededor y... La ciudad, pero nada, que no llegue a nosotros después. Lo que pasa es que ellos no son abiertos tampoco y no tienen nada pasado. Tienen, yo diría, nosotros, la raza morocha, esta raza
prioridad para entrar. Los rubios y los celestes y todo eso, porque están gobernados también por La cantidad de falsos profetas también es una señal de que la venida del Señor está cerca. Bueno, muy bien, son muchas señales que encontramos en la palabra de Dios. El Salmo 83 es una profecía de lo que está pasando hoy en día, ¿sí? Es una profecía clara de lo que está pasando hoy en día y de que nuestro Señor, la venida de nuestro Señor, está muy cerca, ¿sí? Por eso que cuando leamos los salmos y cuando leemos la palabra, no tomemos livianamente, ¿sí? Porque nosotros podemos tomar cualquier pedazo de este Salmo 83 y pensar que es algo que está para adornar la vida de los cristianos, ¿sí? Pero en realidad, el propósito que Dios tuvo al dejarlo era que al cantarlo, su pueblo no perdiera la profecía, ¿sí? Que al cantarlo, su pueblo nunca perdiera la profecía. Ustedes saben que la mejor forma de acordarse de algo es cantarlo, ¿sí? Ponerle música y cantarlo. Bueno, muy bien. El pueblo cantaba esta profecía, ¿sí? Y sabía qué era lo que Dios iba a hacer, ¿sí? Aún así, cuando los salmos, el Salmo 22 se cantaba en todas las sinagogas, como todos los salmos, no pudieron ver en Cristo el cumplimiento de la profecía. No pudieron ver, ¿sí? Por eso dice Juan, a los suyos vino y los suyos no recibieron. De los que tenían en el identikit para reconocerlo, no lo pudieron reconocer, ¿sí? Por eso que nosotros no debemos cometer el mismo error y debemos, si bien no debemos vivir pendientes de las profecías, debemos conocer las profecías, porque la profecía es parte de nuestra predicación, ¿sí? Yo he conocido poca gente, esta semana conocí a uno que se ha convertido a través de la profecía, ¿no? Que alguien le habla de la profecía, de las cosas futuras, de lo que va a pasar, y viendo el cumplimiento de la profecía, aceptó al Señor, ¿sí? Por eso que la profecía tiene que ser parte de nuestro mensaje. Nosotros tenemos que conocerla y decirle a la gente, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, porque todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo, ¿no? Y cuando nos digan, ¿qué parte? Bueno, lo antiguo ya se cumplió. Sí. Cantidad, ¿no? Bueno, tenemos que conocer cuáles son las profecías y mostrarles a la gente que se está cumpliendo, ¿sí? Que se está cumpliendo, que podemos tomar la Biblia y el diario de hoy y ponerlo a la par y decir esto se está cumpliendo, ¿sí? Así que, a pesar de que hay muchos otros salmos donde también hay profecía, tomamos estos dos. Uno que habla de la crucifixión de Jesucristo y todo lo que ocurrió en ella, y este otro que habla de las cosas que han de ocurrir, ¿sí? Y que están ocurriendo en este momento en Medio Oriente y que tienen que ver con la venida de Jesucristo. Y el Salmo 2, que leímos al principio, proféticamente, ¿iría antes o después del 83? No sabemos si va a ser antes o después. Dijimos que puede ir en cualquier momento. Medio puntito. Ah, claro. Contemporáneo. El 2, sí, está. El 2. ¿Antes o después? Antes y después. Porque está hablando también de Jesús, está hablando también de Mesías. Habla de los dos después. Después, ¿sí? Después, cuando los reyes de la tierra se vuelvan contra el ungido, ¿sí? Va a pasar después, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que está pasando ahora en Israel prepara la venida de nuestro Señor, ¿eh? Esto se va a acabar, la guerra Medio Oriente se va a acabar cuando el Señor venga, nunca antes. Viene el Señor en la nube y el Señor viene a reinar. ¿Y dónde viene a reinar? A Israel, a Jerusalén, al monte de Sión, ahí, ese lugar donde los palestinos ilusos quieren hacer su capital,
es el lugar donde Jesús viene a establecer su reino. ¿Y va a reinar ahí cuánto tiempo? 1000 años. Y dice que al terminar esos 1000 años, ¿sí?, las naciones de la tierra van a ir contra él. ¿Sí? Si quieren lo leemos en Apocalipsis. Tenemos 2 minutos. Apocalipsis 27. ¿Sí? Dice que durante 1000 años que Jesús, dice la Biblia que durante 1000 años que Jesús va a estar sobre la tierra reinando, Satanás va a estar atado. No va a poder hacer de las suyas, va a estar atado. ¿Sí? Pero dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. ¿Sí? Se acabó la pelea. No sirve para hacer mucha película épica esta porque corta la acción. Sí. Sí. Habla igual, lo que habíamos visto en el Apocalipsis, que hay un líder que es hombre igual. Sí, sí. Es el falso profeta. Claro, pero eso es antes de los 1000 años. Por eso. Eso sí. Porque dice, o sea, ahí dice que el falso profeta será atormentado de noche por los dos. Sí, eso. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego bajo su donde estaba la bestia, porque eso pasó antes de los 1000 años. ¿Sí? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Ese es el final. Después, cielo nuevo, tierra nueva, eternidad con el Señor. ¿Sí? Nosotros. Ese es el futuro. Bueno. Muy bien. Terminamos la versión profética de los salmos. Hay más salmos proféticos. Quiere decir de que personas que hoy en día hablan o quieren hablar proféticamente no es verdad. No es verdad. Porque la profecía está toda acá. La profecía está en la palabra. Y es lo que se va Y si hay una nueva profecía, esa profecía tiene que ver con la estrategia del pueblo de Dios para predicar la palabra. O sea, Dios puede decirle a una persona, ¿sí?, revelarle a Juan, por ejemplo, y decirle a Claudio, mirá Claudio, Dios me dio esta visión, de que vos tenés que irte de misionero a Holanda, donde ya se han olvidado de Dios. Y vos tenés que ir a predicar, me está mostrando eso. ¿Sí? Entonces él en oración y con la palabra, ¿no?, va a ver si esa es la voluntad de Dios. Y va, claro, y no solamente se lo va a decir a Juan, se lo va a decir a otro y a otro y a otro. Claro, y después él va a ir a un encuentro en Chuele y uno va a encontrar una persona que le dice, ¿de quién es Claudio? Ah, si sabe que yo le vi su cara en una visión y el Señor me dijo que usted iba a estar predicando en Holanda. Y debe decir, ¿en Holanda? Segunda vez. Claro, en Holanda va a decir él. ¿Sí? Claro, pero no va a venir un profeta para decirle que la próxima vez que compre zapatos tienen que ser 43. Porque Dios tiene grandes cosas para él. Claro, exactamente. ¿Entiende cuál es la...? Por si acaso. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Oramos para terminar. Dos que quieran despedirnos, pueden hacerlo. Oh, bendito Dios. Te amamos. Bendito seas. Te quiero agradecer por permitirnos compartir tu palabra, Dios. Gracias por lo que podamos aprender en este día, Dios. Gracias, Dios, por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, por nuestras faltas, ayudarnos a tenerlo presente cada día de nuestras vidas, Dios. Y ayudarnos también a honrarte por eso, amarte, Dios, y
y a también predicar el Evangelio, Señor, a los que nos rodean. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por mostrarnos en tus palabras, por hacernos ver la verdad. Te pedimos por aquellas personas que, queriendo servirte, están siendo engañadas por estas falsas profetas. Oh, Padre Te pedimos Santo, ten que tú, misericordia. con tu manera, abras tus ojos Amén, Padre Santo. y les haga ver lo mismo que nos hace ver hoy a nosotros. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito seas. ¿Quieren cantar? ¿Una guitarra? ¿Una canción de guitarra?